Buenas tardes, son las 4:03 y hoy en el programa de hoy tenemos a nuestro invitado Lenín Alfonso, un reconocido escritor y en el ámbito moderno. Buenos días, Michael. Es un placer estar aquí hoy contigo. Bueno, pues vamos a empezar hablando de cómo iniciaste, ¿no? De dónde salió la motivación para empezar en ese mundo, en ese ámbito. Sí, bueno, habrá que poner un poco de contexto. Yo de pequeño, pues vivía con mis padres en un lugar bastante apartado, era un pueblo montañero además, ya que hacía harto frío. Y digamos que yo no era alguien que saliera mucho y pasaba mucho tiempo solo en casa. Pero mis papás tenían bastantes libros en, en su casa, en la casa. Acostumbraban a comprarlos, pero no a leerlos. Entonces yo, digamos, que en ese momento no tenía ni internet ni parabólica, entonces me pasaba la mayoría del tiempo leyendo. Bueno, digamos uno de esos escritores, un libro que tú digas que fue clave, o una lista de libros que tú digas que fue clave en, en eso. Digamos que el principal género, empecemos hablando de géneros, Sí. por los que me interesó la literatura fue la fantasía. El hecho de poder imaginar mundos increíbles en situaciones épicas me llamaba mucho la atención y yo quería poder hacer algo así. Vale, dame un ejemplo de un libro de ese género. Digamos que empecé con el pionero en la fantasía medieval, que fue Tolkien, el escritor del Señor de los Anillos, el Silmarillion y el Hobbit. Dime cómo fue la influencia de, o sea, de él en tu desarrollo, digamos, tu intención de escribir. Digamos que fue la intención de crear un universo totalmente distinto al nuestro. En este Bueno, si caso, me disculpas un momento, y otra cosa sería como, o sea, cómo influyó en tu estilo de escritura. precisamente a eso iba. Vale. Digamos que el estilo de escritura varía mucho entre escritor y escritor, pero hay constantes que se mantienen, que son la forma en la que se narra o que se narra, ¿sí? En este caso, Tolkien implantó la, en mí la fantasía medieval, el hecho de imaginar un mundo que desde cero era completamente salvaje y después aparecieron seres como los elfos y los hombres a conquistarlo y construir grandísimas ciudades como Gondolin. Vale, vayamos un poco más adelante, hablemos de tu vida universitaria, de tu desarrollo durante esos años de estudio. Sí. Digamos que en la escritura uno se puede confundir bastante, ya que hay escritores que no estudiaron y son famosos, y hay escritores que estudiaron carreras diferentes. Por ejemplo, dirigidos hacia la escritura está literatura, pero no tiene que ver tanto con cómo se escribe, sino más con la historia de la escritura, ¿sí? O incluso con la ciencia de la escritura, como la sintaxis. Bueno, Después está la escritura creativa, que esa sí hace referencia a cómo escribir novelas, hace todo ese énfasis en cómo narrar. lo que me puedes decir, digámoslo así, de cómo fue tu experiencia, si, o sea, si la consideras, o sea, si consideras que fue algo bueno, si lo consideras que, digamos que fue apreciable el conocimiento que obtuviste en tu estudio, en tu carrera, en tu universidad. Digamos que estudiar es algo increíble, no importa que se estudie, la universidad es un lugar maravilloso, pero digamos que en el ámbito laboral escribir es igual que cualquier otra arte. Hay que estar, hay que saber vender lo que vendes, ¿sí? Bueno, pues ya dejando esto de lado, hablemos más de tu primer escrito, tu primer libro. Qué me puedes decir de ello? ¿De qué género fue? ¿Cuánto duraste escribiéndolo y cosas similares?
Em, digamos que el primer libro o el primer escrito es complicado al comienzo por el hecho de enfrentarse a una hoja en blanco. ¿Cómo empiezo una historia que ya tengo en mi cabeza? ¿Sí? Sí. ¿Por dónde debo empezar? Y cuéntame cuáles fueron los temas que trata, las temáticas del libro. Empecé escribiendo lo que pienso que es lo más simple para empezar, que es el cuento. ¿Qué temática tenía? O sea, ¿qué género? Digámoslo así. O sea, ¿de qué se trataba? Dame un resumen. Digamos que lo primero que intenté tratar y que me parecía a mí que rozaba un poco con la fantasía que a la que aspiraba era como lo paranormal. Vale. ¿Y qué me puedes decir de, digámoslo así, de tu experiencia? O sea, comparada de, digámoslo así, de tu vida universitaria en este momento, a este momento, en esta época. Es un cambio grande ya que digamos que en la universidad estudiaba, escribía, vivía, socializaba, mientras que ahora tengo un horario bastante estricto. Escribo alrededor de 8 horas al día. Bueno, hablemos de tus Pero, pilares, espérese, digamos tú, espérese. bueno, pasando, digamos, a un ámbito más personal, ¿qué me puedes decir de las personas que fueron influyentes en tu ocasión como escritor y de qué forma influyeron? Digamos que la persona que yo considero que más influyó en la forma en la que escribo y que escribo es mi novia, ya que digamos que soy una persona que pasa mucho tiempo solo y tuve experiencias con ella que nunca imaginé. Entonces, digamos que ya fue un giro completo a mi vida y a mi forma de escribir, ya que me hizo dar de cuenta de que hay situaciones que puede que yo no crea que ocurran, pero sí ocurren, o incluso que no sea capaz de imaginarlas. Vale. Hablemos un poco del ámbito de lo que sea, del mercado, mejor dicho, de ese mundo, o sea, cómo funciona ese mundo. Digamos que la escritura es un mercado a futuro, ¿sí? Porque digamos que tú llevas un libro a una editorial y puede que el editor te diga, pues está bien, tienes que hacerle estas correcciones o simplemente no lo queremos, no nos sirve o puede que ni siquiera lo lean, ¿sí? Pero digamos que aceptan, ¿no? Y dices, tengo este proyecto que me aceptan y digamos que te responden que sí. Bueno, pues tendrías un año aproximadamente para completar el libro, si es que no lo tienes completo. Porque cuando se tiene un libro para una editorial, ya ellos ya tienen todo el año vendido, digámoslo así. O sea, ellos ya tienen todo ese año presente organizado de qué libros van a salir, en qué fecha. Entonces, lo que organizan durante ese año son las salidas del otro año. Vale, tú actualmente eres un escritor bastante famoso. ¿Qué me puedes decir digamos así, de tu primer libro vendido, de tu primer logro, llamémoslo así? Digamos que es un tema bastante particular, debido a que yo trabajé de noche ¿cómo decirlo? Entonces yo trabajaba revisando cámaras de seguridad, ¿sí? Y eso ocurría en la noche, entonces pues no ocurrían muchas cosas, la verdad. Entonces pasaba la gran mayoría de mi tiempo escribiendo. Cuando logré publicar mi primer libro, fue bastante exitoso debido a que yo ya había escrito otros 5 libros antes de ese, entonces ya tenía bastante experiencia en lo que era escribir libros. Bueno, pues, o sea, yo creo que, digamos, hay algo, o sea, en ese mundo, bueno, en todos los mundos, digámoslo así, en el mercado, lo que realmente al fin y al cabo a las personas les interesa es el dinero. O sea, puede que seas un buen escritor, puede, o sea, puede que hayas dedicado mucho tiempo a eso y tengas bastante experiencia, pero pues si no hay dinero de por medio, digámoslo así, no hay futuro. ¿Qué me puedes decir? Pues digamos que
a la hora uno de publicar, uno hace un contrato, ¿sí? En el que la empresa está dispuesta a hacer toda la publicación, las ventas, la imprenta, ¿sí? Llevándose un porcentaje de todas las ventas o el 100% de las ventas, y lo que hacen a ti es que te pagan un inicial por la licencia del libro. Vale, una cosa que, o sea, que siempre me ha interesado es, digamos, en el mundo del arte en sí, que digamos un autor escribe o pinta o, cosas, o hace cosas similares, sin embargo su trabajo no es valorado en vida, es considerado como inútil, como basura, pero digamos luego de su muerte por alguna razón cobra valor. Digamos que eso es un poco erróneo en el mundo de la escritura, debido a que eh, si tú publicas un libro, no es igual que pintar un cuadro y esperar a que alguien lo compre, ¿sí? Sino que tú escribes un libro y te atreves a contar una historia de una forma, ¿sí? Vale, O a contar cierta temática, entonces, o escribir de una forma diferente, entonces eso va creando un cambio, ¿sí? vale, Sí, pues, o por sea, eso es que hay premios Nobel de escritura constantemente, porque siempre hay gente que propone algo nuevo. vale, ya he repetido varias veces, eres bastante famoso, pero ¿qué me puedes decir, digamos, de aquellos escritores, de aquellas personas que han dedicado toda su vida al ámbito y no, digamos así, no han logrado nada? O sea, ¿qué puede ser, cuál puede ser el fallo que cometieron o Pues digamos que no es tanto un fallo, porque es arte, ¿sí? Solamente tú sabes cuánto vale lo que haces. Entonces, diría que hay que seguirlo intentando. Así tengas 40, 60 años, vale la pena seguir intentando y seguir mejorando. Tal vez tu editor te diga que estás cometiendo grandes fallos y tú no quieras darle la palabra, ¿sí? Entonces, hay algo que estás haciendo mal. cómo consideras cómo consideras tú, digámoslo así, cómo estás ahorita? O sea, cómo te sientes ahorita en ese momento con tu fama? El hecho de que hayas triunfado sobre otras personas, ¿cómo te sientes? Pues eh, me siento feliz debido a que pues no esperaba tener tanto éxito en, en esto de la escritura. Y dime una cosa, ¿tú qué prefieres? Digamos, ser pobre y seguir escribiendo, seguir dedicando tu vida a la escritura o que alguien te diga, bueno, ya, ya no más, pero pues ya tienes dinero, ¿no? O sea, ya, mejor dicho, dinero sin escritura o pobre y con escritura. Preferiría ser pobre y con escritura. O sea, tú consideras que es más valioso digamos así, tu conocimiento, tu experiencia en el ámbito de la escritura, ¿sí? Sí, Vale. Entonces, finalizando la entrevista, quiero darte las gracias por estar hoy con nosotros y quiero que digas unas palabras finales para nuestros oyentes. sí, pues les doy muchas gracias por invitarme a esta entrevista. Y Unas palabras de motivación para aquellos emprendedores en el no, para los ámbito. que quieren escribir un libro. Bueno, entonces quiero decirles que vale la pena intentar luchar por el arte. ¿Sí? Así tengas que trabajar en un café, en una empresa como oficinista, pero no dejes de escribir si lo quieres intentar. Vale totalmente la pena escribir. Vale, muchas gracias. Nos despedimos a las 4:21 de la tarde y hasta otra.